Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Gracias por acudir a una nueva sesión del ciclo Voces de Mujeres, Sabiduría y Poder, con el que queremos poner voz a algunas de las muchas mujeres silenciadas a lo largo de la historia. El ciclo Voces de Mujeres está organizado por la Biblioteca de Castilla-La Mancha en colaboración con la oficina de la UNESCO. Esta tarde vamos a poner voz a un colectivo de mujeres que a lo largo de la historia ha estado en primera línea de batalla, pero que raramente ha sido condecoradas. Me refiero a las enfermeras de guerra. La guerra del RIF, las enfermeras de la Cruz Roja en misión humanitaria. Ese es el título de la conferencia con la que nuestra ponente de esta tarde, Mercedes de Dios Aguado, quiere poner voz a estas mujeres. Mercedes nos va a trasladar a la guerra del RIF, conflicto bélico originado hacia 1911 por la sublevación de las tribus de la región del RIF contra las autoridades coloniales de España y Francia. Y en concreto, a julio de 1991, cuando se produce el llamado desastre de Anual, que supuso cuantiosas pérdidas humanas. Este conflicto, este desastre, este hecho histórico, supuso un punto de inflexión para el desarrollo de los cuerpos de enfermeras de la Cruz Roja Española, ya que estuvieron inmersos con la ayuda humanitaria de la guerra, colaborando en esta ocasión codo con codo con los profesionales de la sanidad militar española. Mercedes de Dios Aguado, a la que le agradezco su presencia esta tarde en esta mesa y en esta biblioteca, es enfermera de atención primaria de Toledo, en máster en bioética, especialista en perfusión cardíaca e investigadora en el grupo Historia, Salud, Género, España, Portugal y Brasil, que tienen aquí arriba en su pantalla. Y también colabora en el grupo Endocu, Enfermería, Dolor y Cuidados. Pero además es autora de diversos artículos en revistas especializadas en los que ha tratado el recorrido histórico de la enfermería y de algunas figuras destacadas como Florence Nightingale o Concepción Arenal. Para presentarnos a Mercedes, contamos con la presencia en la mesa de la coordinadora de este ciclo de Voces de Mujeres, Marilén Coto. Marilén tiene un extenso currículum y es docente de la Universidad de Castilla-La Mancha, tarea que compagina con su cátedra en la UNESCO, para la que colabora con numerosos proyectos culturales y es una frecuente colaboradora de esta biblioteca. Así que, sin más, le cedo la palabra a Marilén para que nos hable de Mercedes y de su ponencia. Bueno, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Joseph Murphy, en su libro Peace Within Yourself, dice que las principales cualidades que determinan al ser humano perfecto es la paciencia, la generosidad, la humildad, la cortesía, el desprendimiento, el buen carácter y la sinceridad. Y todas estas cualidades las posee la persona que hoy nos va a hablar, y a esas cualidades también le añado la gran inteligencia que tiene nuestra compañera Mercedes de Dios Aguado. Como bien dijo la directora de la biblioteca, Mariló, Mercedes de Dios Aguado es enfermera de atención primaria de Toledo. Tiene un máster en bioética, es investigadora de dos grupos importantísimos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Fue docente también en la Universidad de Castilla-La Mancha. Pero aparte de todas esas cualidades, también Mercedes es muy, muy buena persona. Y hoy nos va a hablar sobre la guerra del Rif, también llamada la Segunda Guerra de Marruecos. Pero sobre todo hablará del papel de las enfermeras españolas en esa misión tan arriesgada, pero también muy llena de generosidad. Y sin más preámbulo, lo que queremos es escuchar la aportación de Mercedes a nosotros. Gracias. Ante todo, un momento que nos bajamos. Nos vamos a bajar para que puedan ver mejor la presentación. Ante todo, le quiero dar las gracias a la universidad y a la biblioteca por habernos invitado a dar esta conferencia. Quiero realmente dar las gracias en nombre de las personas que forman el equipo de investigación ISAGER, pero también quiero dar las gracias desde la biblioteca. Ellas han contado mi faceta investigadora,
pero desconocen que yo soy vocal de la Asamblea Local de Toledo, por la cual yo tengo 3 pasiones. 1, me gusta la enfermería. 2, me gusta la Cruz Roja, me he formado en ella. Y 3, me apasiona la historia. Entonces, igual que a las personas que yo voy a presentar, la guerra les hizo mejores, a mí la pandemia me hizo mucho más investigadora. Pasé mucho tiempo investigando. Entonces, unidas estas 3 pasiones, yo les quiero comunicar y les quiero aportar lo poquito que sé en relación a este periodo de tiempo. Y un periodo de tiempo muy poco valorado para las mujeres, muy poco conocido y además que supuso un cambio en el paradigma sanitario español y sobre todo en la forma de entender el cuidado de la persona. La guerra del Rif empezó siendo un desastre, pero después, cuando ustedes terminen esta comunicación, dirán que también supuso un avance muy importante para todos nosotros. Avance que dura hasta los días de hoy. Sin más preámbulo, voy a empezar la comunicación y les voy a primero a abrir o situar en un contexto histórico, después vamos a hablar del desastre de Anuar, después vamos a ver realmente la misión humanitaria que tuvieron todas las mujeres, la innovación y después los reconocimientos que tuvieron. El protectorado marroquí surge a comienzos del siglo XX. Es un periodo de tiempo que proviene también de finales del siglo XIX, porque a finales del siglo XIX las potencias habían cambiado de poder. Tanto Francia como Inglaterra, como Alemania y como nosotros igual, España, estaban repartiéndose África. Pero nosotros veníamos de una situación muy desastrosa. Habíamos perdido en 1898 nuestras colonias y éramos una potencia mundial, pues bancarrota. Teníamos un desastre social, financiero, económico. No éramos la mejor potencia del mundo. Entonces, llegado los albores del siglo XX, el conflicto que estaba marcado era cómo vamos a controlar el estrecho de Gibraltar. El conflicto lo provoca porque el Imperio marroquí tiene una guerra civil. Entonces, las potencias intentan controlar el estrecho. Y claro, surgen las tensiones. Inglaterra no quiere frente a Alemania, pero tampoco desea que esté Francia. Y España tenía territorios, pero tampoco le hacía mucha gracia. Con lo cual, eso dio paso a la conferencia de Algeciras, y en la conferencia de Algeciras los embajadores firman el 7 de abril un acta donde reconocen que el territorio de Marruecos va a ser un protectorado. Bueno, eso que va a ser un arma legal para ellos y para posicionar la zona, el 27 de noviembre de 1912, España y Francia firman un acuerdo donde se dividen el territorio marroquí porque quieren apoyar al sultán. Entonces, para que ya se cese y que se ponga aquí un poquito la paz, pues firman este tratado. Y este tratado lo que da es la división del imperio marroquí en el protectorado español y el francés. Al territorio español le corresponden 2 zonas. Una, la zona sur, que está pegando a la zona del Sáhara, que se llama en concreto la zona del Cabo del Cúbic, y la zona norte. La zona norte, que es la que nosotros tenemos aquí, es la zona que está compuesta por las regiones de Yebra y de Rif. Las regiones de Yebra y el Rif pues no era una región que fuese muy rica y que fuese muy productiva, pero nosotros desde 1909 poseíamos grandes intereses en las minas del Rif, y las minas del Rif eran importantísimas porque producían hierro.
que en aquel momento era, por así decirse, el petróleo de hoy en día. Producía el hierro para las edificaciones, por eso tenemos la estación de Sants en Barcelona, la estación de Atocha en Madrid. Era realmente importante controlar esas minas. Con lo cual, piensen que en la zona de Melilla y en la zona del Rif, sobre todo en donde estaban las minas, el mestizaje era máximo y además existía la compañía agrícola que también tenía intereses. Pero todos esos intereses suponían que había grandes tribus en esa zona donde se cuentan más de 76, que todas eran muy beligerantes y que había que pacificarlas. Y todas estas zonas buscaban realmente poseer el poder de donde estaba la riqueza, porque eso les hacía fuerte. Y estas 76 tribus estaban gobernadas por 4 familias importantes, que cada una de ellas controlaba una determinada zona. Claro, para controlar esas 76 tribus, el destacamento militar que había en la zona era importantísimo. Se cuenta que había una dotación de unos 50.000 soldados, con lo cual soldados, tropa, mandos, 50.000 personas es un destacamento muy importante, con lo cual la zona de Melilla, Ceuta, Larache, la zona internacional de Tánger estaba bien dotada de instalaciones para dar servicio a ese personal. Toda esa pacificación del terreno se conseguía porque los generales y los comandantes a las tropas les movían y les llevaban a luchar para buscar la paz. En el momento que se va a producir el desastre de Anual, las personas que mandaban en la zona eran el general Dámaso Berenguer y el general Manuel Fernández Silvestre. Entonces, el general Manuel Fernández Silvestre, estando en la zona, y para pacificar la zona, lo que hace es que pone un destacamento y pone una conquista de la zona de Anual. Entonces, se cree que con eso, pues durante un cierto tiempo, la zona está pacificada y las tribus están tranquilas. Llega la Primera Guerra Mundial. Entonces, la Primera Guerra Mundial no interesa a España meterse en conflicto con las potencias de Francia, Inglaterra y Alemania. Con lo cual, en vez de hacer misiones de ejército, lo que se hace es que se pacifica a través de dinero. Entonces, para tener contentas a todas estas tribus, se paga muchísimo dinero. Entonces, se piensa que la zona ya está controlada y que está pacificada. Pero la cosa no es así. La cosa va a producir el desastre de Anual y el 21 de julio de 1921 se produce la invasión de Anual, se destruye todo el ejército español, se pierden 2 unidades, con lo cual hubo más de 13.000 heridos, se llega en algunos momentos a hablar de 19.000 muertos, 13.000 muertos, 19.000 muertos y 5.000 heridos. Nosotros que venimos de la pandemia, pues ¿qué pudo pasar allí? Pues se colapsaron los hospitales. O sea, no había capacidad humana para poder atender el desastre que se había sucedido. ¿Por qué se produjo? Pues porque el crimen fue capaz de unir todas las tribus y él, que era una persona bereber, consigue atacar al ejército y destruir. No solo lo destruye, sino que se hace jefe y crea la República del Rif. La República del Rif, él es el que la manda. ¿Y por qué es capaz de hacerlo? Primero porque destruye al ejército
Pío II, porque había sido educado en España y era perfectamente conocedor de cómo se movían los mandos y cómo se movía todo a nivel de clase social alta en España. Entonces, lo tiene facilísimo y él se subleva y crea la República. Esto le da poder hasta 1926, que va perdiendo ese poder y los soldados franceses lo capturan porque con el desembarco de Alhucemas, que había tenido lugar en 1925, surge la colaboración hispano-francesa y ya se van controlando todos los territorios y en concreto aquí, en la bahía de Alhucemas, es donde se va a producir un desembarco que va a ser como un desembarco de Normandía. Se cree que fue más o menos inspirador para luego el desembarco de Normandía y a partir de ese momento Abdelkrim pierde importancia en la zona y termina la guerra con que Abdelkrim se rinde, es capturado por los soldados y es juzgado por el gobierno francés. Nunca va a volver a España y es exiliado a Egipto, donde muere en 1963. Y así se dio fin al conflicto del Rif y a la República del Rif. Una vez hecho el contexto histórico, vamos a hacer un poquito el contexto enfermero, porque les en cuenta que estamos hablando de principios del siglo XIX y por aquel entonces la enfermería no era una profesión como hoy la conocemos. La enfermería de hoy en día surge con Florence Nightingale en 1860 y también surge a raíz de un conflicto. Las enfermeras de mitad del siglo XX era una mujer que prestaba sus cuidados solo por comida y por techo. No era una profesión que fuese cualificada, mucho menos formada. No era una profesión que eligiese en la clase social que tuviese dinero o que fuese aristocrática. ¿Y qué es lo que hace Florence Nightingale? Todo lo contrario. Esta mujer se forma en matemáticas, se forma en filosofía, es profundamente religiosa y además su vocación por cuidar a la persona es innata en ella. Entonces ella decide ser enfermera. No es muy bien recibida en la sociedad de aquella época, pero gracias a su valía y a sus estudios, esta mujer consigue que le nombren superintendente de los hospitales en la península de Crimea durante la guerra de Crimea que se estaba produciendo en 1854. Y esta mujer, a través de sus estudios de estadística, demuestra que los pacientes que ingresaban en el hospital, pues es que no se morían porque tenían grandes heridas, se morían porque contraían enfermedades infecciosas que les llevaban a la muerte. Y algunos se morían de algún otro proceso. Pero a través de la estadística es capaz de demostrar a los mandos que dirigían aquellos hospitales que los pacientes, si eran bien tratados, conseguirían que no se muriesen de infecciones como el tifus y el cólera y llegarían a tener por lo menos ejército para poder salir de aquella situación. Con lo cual, durante su estancia en la guerra de Crimea, esta mujer, a través de su observación, a través de su buen hacer y habiéndole conseguido convencer a los mandos, cambió completamente la forma de cuidado de los pacientes y en vez de ser dejados en el suelo o al mueble, pues se les alojaban camas en un espacio que estuviera bien ventilado, que estuviesen bien nutridos, que estuvieran bien vestidos
Y eso lo que hacía es que disminuía la incidencia de mortalidad. Durante todo el cuidado y durante todo el tiempo que el paciente estaba en el hospital, ella lo atendía y daba exactamente igual si era de un bando o era de otro. Para ella era un enfermo y el cual tenía que ser atendido. Una vez terminada toda su estancia en la península de Crimea, a la vuelta a Inglaterra, con las anotaciones que ya había hecho, hace dos manuales. Uno que son notas de hospitales y otro que son notas de enfermeras. Y eso es a partir de entonces cuando se considera que la forma de cuidar a las personas va a ser diferente. Es cuando se empieza a mover de forma internacional la necesidad de formar enfermeras, gente que esté capacitada, y esto llega a oídos de las diferentes batallas que se están produciendo. Y esa mujer va a ser inclusive inspiradora de la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque en otra batalla también famosa, la de Solferino, pues cuando pasaba por allí un banquero y comerciante muy importante, y esta batalla estaba el imperio de Napoleón, y ese señor pasaba por allí para ver si podía financiarle, porque Solferino, tenemos que situarnos en el mapa, estaba en la ruta que unía Austria con Italia, pues al estar allí y encontrar a las tropas, antes de llegar a las tropas, lo que se encuentra es un mar de personas tiradas, llorando, gritando y sin ningún tipo de persona que les atienda. Eso, él, recordando lo que había oído y leído de Flores Nightingale, dijo, esto es un desastre, esto tengo yo que poner en práctica, y de su bolsillo paga en la zona de Solferino a las personas del lugar para que atiendan a todos los heridos independientemente del bando que fuera. Una vez que termina la batalla y las personas consiguen volver a sus hogares, estando en Ginebra y contando su experiencia, que se llama su propia experiencia, el recuerdo de Solferino, contándoselo a las personas que eran igualmente poderosas como él y que tenían dinero, forman lo que se llamó el Comité de los 5, que son el primer núcleo de una sociedad del cuidado de los heridos, que dará después lugar al Comité Internacional de la Cruz Roja. Este Comité Internacional de la Cruz Roja dice, así no queremos ir, no podemos seguir, tenemos que cuidar a las personas. Y este cuidado de las personas lo que hace es la conferencia de 1863, la conferencia de Ginebra, que marca el derecho internacional. Este es el primer acta donde 12 países asistentes, incluido España, van a esa conferencia y dicen, esto lo tenemos que poner en nuestros países, porque en cada uno de nuestros países teníamos conflictos. ¿Qué conflictos teníamos nosotros en España? Las guerras carlistas. Entonces, este es el emblema original de la Sociedad de Socorro y al llegar aquí a España cuentan lo sucedido porque en esa conferencia habían mandado a José Joaquín Agulló Ramón, conde de Ripalda, y a don Nicasio Landa y Álvarez. ¿Qué era don Nicasio Álvarez? Comandante. Entonces, estas dos personas, al estar en aquella conferencia y oír y saber lo que se estaba produciendo, convencen a la reina Isabel y el 4 de julio de 1864 se crea aquí en España la Sociedad de Socorros para los heridos en guerra. En ese momento hay dos ramas. Una, la rama masculina, donde el conde de Ripalda es el presidente y Nicasio Landa es el secretario. Y en la rama femenina son la duquesa de Medinaceli y doña Concepción Arenal como secretaria. Esto empieza a cambiar la forma de ver a las personas y de cuidar a las personas, y Concepción Arenal, a través de su libro La beneficencia, la filantropía y la caridad, empieza a defender que tiene que existir otra forma de cuidar a las personas,
que las personas no son muebles, que hay que educarlas y hay que cuidarlas porque así seremos capaces de avanzar como sociedad. La duquesa de Medinaceli es presidenta hasta que Cristina de Habsburgo, nuestra reina, madre de Alfonso XII, madre de Alfonso XIII, mujer de Alfonso XII, se hace presidenta. Y pasa en la presidencia a Victoria Eugenia de Battenberg, mujer de don Alfonso XIII. Y a principios del siglo XIX, don Alfonso es el presidente de la rama masculina y doña Eugenia es la presidenta de la rama femenina. Don Alfonso creó la orden del 7 de mayo de 1915, por la cual se creó el título de enfermera, título universitario, a requerimiento de las siervas de María. Estas mujeres prestaban su atención a los enfermos y se llamaban ministras de los enfermos y se siguen llamando ministras de los enfermos y habían copiado el modelo también de Italia, porque si la Cruz Roja se formó en Suiza, pero el norte de Italia estaba muy permeable a lo que había sucedido en Solferino, ellas tenían una forma diferente de cuidar y convencieron a las instituciones y a las autoridades para que al paciente no se le mirase como mueble, sino que se le mirase como una persona y que se tuviese muchísimo cuidado con él. Así, bajo los principios de la Cruz Roja, en Madrid se funda el Hospital de San José y de Santa Elena en 1910. Y en 1918 se crea la primera escuela de enfermeras profesionales. Y desde que se pone el hospital en 1910 hasta 1908, se fueron formando damas enfermeras de la Cruz Roja. Pero son damas voluntarias. Para ser una dama voluntaria de la Cruz Roja eran de primera y de segunda. De primera pasaban 6 meses y de segunda pasaban 6 meses y de primera tenían que certificar que habían pasado 50 días cuidando a un moribundo. Entonces, todas estas mujeres prestan su atención y sus servicios en el Hospital de Santa Elena bajo las directrices de grandes maestros médicos, médicos que eran militares, como don Mariano Gómez Culla, don Víctor Manuel Nogueras y don Fernando Clavileño. Estas personas después van a tener muchísima importancia en el protectorado y en la misión humanitaria que les manda. Total, que ya nos hemos situado en el tiempo. Hemos visto cómo era el protectorado, hemos visto cómo era la enfermería, que acabábamos de empezar, por así decir, porque si estamos en 1918, el desastre de Anual se produce el 21 de julio de 1921, con lo cual llevábamos muy poquito tiempo formándonos y llevábamos muy poquito tiempo diciendo, hemos visto otra forma de actuar, vamos a hacerlo bien. Cuando se produjo el desastre de Anual, ¿qué es lo que pasó? 2 unidades se perdieron. Teníamos que afianzar esa zona y para eso se mandó al regimiento de Alcántara. El regimiento de Alcántara fue allí y perdió su vida. Muy pocos de aquellas personas fueron capaces de volver. Entonces, es el mayor desastre que se ha producido nunca en el ejército español, que es una verdadera hecatombe. Y esa hecatombe produjo muchos prisioneros de guerra y poca gente que contase después lo que allí pasó. Fueron muy pocos los que se salvaron. El general Navarro fue un prisionero de guerra que pasado el tiempo, en 1923, si no recuerdo mal, se tuvo que pagar un fuerte rescate a las tropas de Abdelkrim para que lo devolvieran.
Y una de las funciones que tiene la Cruz Roja, aparte de la sanitaria, como habíamos dicho en la conferencia de Ginebra, es el cuidado de los prisioneros y que se encuentren en buenas condiciones. Y cuando los prisioneros son cuidados o vigilados por la Cruz Roja, entonces, si se acuerdan, tenemos el Comité Internacional de la Cruz Roja. Hay dos organismos. Uno, el Comité Internacional, que solo actúa cuando se producen situaciones de prisioneros, y los comités o asambleas provinciales o nacionales o la asamblea que sea, cuando existe atención a los heridos, y es la atención sanitaria. Bien, pues llegado a los oídos de toda la población española, el desastre de Anual lo único que nos produce a todos los españoles en aquella época, unió a políticos, unió a periodistas, unió a la sociedad. Era un clamor tal de decir, madre mía, todos pusieron de su parte para convencer que allí había que ir a recuperar nuestros territorios. Eso produjo que el rey diese orden de hacer todo lo posible porque se cambiasen las estructuras y se diese todo lo necesario para mejorar la sanidad militar de aquella zona. Claro, oído por doña Victoria Eugenia de Battenberg, ella lo que dijo es: yo como presidenta de la Asamblea Suprema, lo que voy a hacer es mandar a un grupo de enfermeras que vayan a controlar aquella zona. Y para aquella misión, la reina a quien manda es a Carmen Anglotti y Mesa, duquesa de la Victoria. A ella es a quien la va a nombrar representante en el RIF de su persona. Además, va a asumir la función de inspectora general de los hospitales de Marruecos. Y además va a ser la encargada de ir abriendo hospitales si en aquel caso fuese necesario. Y para ello no quiere cualquier persona. La reina lo que quiere es que vayan allí las enfermeras. Y dice, no, yo voy a buscar las enfermeras que vayan. Después te dirán damas enfermeras voluntarias. Pero sobre todo, esta misión se la voy a encomendar a las enfermeras. Y para ello, fíjense aquí, manda a Elvira López Maurín. Es una enfermera que no pudo en ese momento titularse porque el desastre era magnánimo, pero era enfermera, es la primera promoción de enfermeras de la Cruz Roja. Además manda a Luisa, a las hermanas Luisa, a las Maripaz y Matilde. Además manda a Carmen Merritt del Valle, a María Benavente y a Concepción Heredia. Y estas mujeres, no solo la duquesa, es que eran las damas de la reina, eran, por así decir, el núcleo duro que asistía a la reina. Porque una dama de la reina surge, es una figura que surgió a raíz de Cristina de Augsburgo. ¿Qué es lo que pasaba? Cristina de Augsburgo no era una reina que fuese española, era alemana. Y nosotros habíamos vivido en primera persona cómo a la mujer de Amadeo de Saboya, doña Victoria del Pozo, se le había hecho el feo de nunca haberla acogido la clase social alta madrileña, y existe un pasaje histórico que se llama la rebelión de las mantillas. La rebelión de las mantillas, ni más ni menos, es lo que le dice a la mujer de Amadeo de Saboya: mira, aquí no te queremos y con tus costumbres de italiana nosotros no te vamos a permitir. Para que no pase lo mismo con Cristina de Augsburgo, se crea la figura de la dama real. Y entonces la dama real es la representación, la que le va ayudando a la reina a que en cualquier acto ella se encuentre bien. Esta figura se mantuvo entre la reina Cristina de Augsburgo y Victoria Eugenia de Battenberg. Con lo cual, aquí va lo más próximo a la reina. Quiere decir
que cuando estas mujeres desembarcan en Melilla un 28 de julio de 1921, donde hay un desastre magnífico, donde los cuerpos están caídos y los hospitales están en el suelo. Y llegan allí unas mujeres de la clase social alta, donde los militares, comandantes, generales, no habían podido con el desastre, se quedaron pasmados. Dijeron, pero ¿y esta mujer qué va a hacer aquí? De hecho, las palabras que les dijeron es, señoras, este no es un sitio para ustedes. Ustedes aquí no van a poder hacer nada. Yo creo que mejor se tienen que marchar. Ellas no dijeron nada, ellas actuaron, ellas fueron cada una bajo los mandos de la duquesa de la Victoria a cada uno de los hospitales que existían en aquel momento y iban recibiendo los heridos tanto en el Hospital de Santiago, en el Hospital Central, en el de Dockers, en el de Alfonso XII, en el de indígenas, en el de infecciosos. Ellas iban haciendo todo lo que sabían. Piensen que Carmen Ambrotti se había formado en la escuela de Nottingham en Londres. Entonces, ella, rememorando todo lo que había aprendido y lo que le habían transmitido en la propia escuela, puso y estableció criterios de triaje para que los enfermos no fuesen atendidos por mandos, sino que fuesen atendidos por gravedad de los hechos. Eso que se dice así de fácil debió de ser difícil. Para que se les diese vestido y no estuviesen con los harapos que se los habían encontrado en el campo de batalla, para que les diesen buena nutrición y para que allí hubiese higiene, limpieza, ventilación, que no hubiese el mismo desastre que hubo en la guerra de Crimea. Claro, cuando eso se produce, pues los comandantes de la zona le dicen que más de una prisión. Y es célebre la frase, y así se contempla en la Cruz Roja y todo el mundo que lee los papeles, es, mire usted, esto lo podemos hacer con su ayuda o sin su ayuda, pero es una orden de la reina y basta. Y a partir de ahí, la mujer iba haciendo lo que le habían mandado. ¿Cuál sería su voluntad de ayudar y cuál sería la dirección que hizo? Que en un mes consiguió que los hospitales estuviesen libres de ese colapso, donde los hospitales lo que brillaba era la limpieza, la higiene, los pacientes estaban bien colocados, las normas de higiene eran estrictas, se respetaban, el posoperatorio se miraba al máximo. Claro, para eso contó con que el comandante Gómez Ulla y el comandante Manuel Nogueras apoyaban cada una de las acciones que estas mujeres hacían, porque habían estado trabajando codo con ellas en el Hospital de San José de Santander. Con lo cual, cuando estas mujeres son capaces de curar a los heridos, pues los heridos les gratifican porque es que ellas les reciben con agrado. Entonces, son miradas, las damas, las enfermeras, como algo muy valioso y donde ya no importaba lo que decía la duquesa de la Victoria, era muy importante lo que estaba diciendo la duquesa de la Victoria. Y era muy importante porque formaban un tándem el comandante Gómez Ulla y la duquesa de la Victoria. Con lo cual, esta mujer en un mes fue capaz de formar un único hospital bajo la bandera de la Cruz Roja, siguiendo las directrices de Flores Nightingale. Preocupada por cómo se trasladaban a los enfermos, ella siempre buscó la mejor forma. Entonces, para esta situación se buscaron trenes hospitales y se buscaron los buques hospitales. En esta guerra del Rif,
actuaron, tuvieron su presencia el buque Barceló, el buque Andalucía, el buque Villarreal y el buque Alicante. El buque Alicante era el que normalmente utilizaba la duquesa para llevar a los heridos a Málaga, y de Málaga hacia Almería y de Almería hacia Cartagena. Porque si se han dado cuenta, la guerra del Grif necesitó muchísimo dinero. Y en las diapositivas anteriores les he puesto un cartel donde era Julio Romero de Torres el que publicitaba a las enfermeras para sacar dinero, ni más ni menos que lo que se hace a día de hoy. Entonces, en cualquier punto de la península, todos los hospitales estaban dispuestos a acoger enfermos para su cuidado, porque no solo había que atender lo agudo, había que atender lo crónico. Entonces, un enfermo no podía estar colapsando los hospitales, porque hay que tener presente que entre 1921 y 1925 los conflictos eran constantes y en los campos de batalla se estaban produciendo constantemente heridos. Y en los campos de batalla, esta mujer lo que hizo es: póngase el campamento, póngase una enfermería con las mismas condiciones sanitarias de higiene que ya hemos establecido y que tenemos pautadas, y a partir de ahí transportemos a los heridos a los hospitales en las mejores condiciones. ¿Preocupada por eso? Pues esta mujer, el 1 de noviembre de 1922, en la batalla y en el combate de Tir Aza, cerca de Melilla, lo que hace es que se entera que allí se está volviendo a producir la misma situación que se estaba produciendo en Anual, y dijeron los mandos: esto no puede volver a ser, esto no va a ser así. Entonces, mandaron una misión de 3 portaaviones, el Berquet, ellos me lo podrán corregir muchísimo mejor, donde lo que hacía es que iba a hacer el trayecto Dargrius para recoger al equipo y material sanitario. Entonces, desplazarlo desde Melilla aquí. Tenían que ir a este punto y desplazarlo. Claro, ahí qué es lo que sucedía. Eran militares, podían volar, pero no había autorización para una mujer. Entonces dijo la duquesa: da igual, las mujeres van a volar y van a volar en este equipo, porque el doctor Nogueras necesita ayudantes y tiene que ir. De tal forma que la enfermera Elvira López Maurín se presta voluntaria y sube en esa misión. Ella y el equipo, según que llevan, se ponen a trabajar y están, según relatan las crónicas, hasta las 5 de la mañana cuidando pacientes y son capaces de salvar a muchísimos de los heridos. Eso, para cuando llega la duquesa con el resto de material por carretera, es un millón. Entonces, a partir de ese momento, se inaugura el transporte sanitario y se inaugura el transporte sanitario que se lograron hacer 28 evacuaciones entre 1923 y 1925, donde el primer herido fue el teniente Carbonés y que se le evacuó de Dardius a Nador y de Nador ya pasó a Melilla. Entonces, esto no solo se quedó en ese momento, esto lo que inauguró es que en el desembarco de Alhucemas, que se preveía que iban a haber muchísimos heridos, se montó un nuevo hospital en la zona del llamado Hospital de Calabonita, donde allí iban a amenizar los Junker F-13 y iban a utilizarse como aviones de salvamento, porque a partir de ese momento y en el desembarco de Alhucemas, y viendo lo importante que era intervenir, porque si se intervenía pronto se salvaban los heridos, la duquesa dispuso que todo herido que tuviese una herida de abdomen o de cabeza
fuese trasladado inmediatamente al hospital más cercano de la península para que pudiese ser operado. Entonces, los aviones amenizaban en la playa y amenizaban en la playa para que el tiempo por tierra que le costase al herido llegar al hospital fuese lo menor posible. Una vez terminada la guerra, todas estas mujeres recibieron la medalla de oro de la Cruz Roja. Todas ellas fueron galardonadas con la medalla del mérito de la beneficencia con banda blanca, todas ellas. Pero Elvira López y Maurín tuvo una condecoración especial por el rey Alfonso XIII. Tenemos que decir que tanto el doctor Nogueras y Elvira López provenían de la clase más baja del país. Ambos dos habían, con su esfuerzo, conseguido llegar a los puestos que estaban y tuvieron una condecoración especial. Siendo además condecoradas de forma especial Luisa y Maripaz Sancho Minaño, que ellas recibieron la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, porque eran las personas que estaban siempre recibiendo los heridos en la playa de Alhucemas. Y Carmen Anglotti y Mesa recibieron la medalla de Flores Nightingale, máximo reconocimiento que da el Comité Internacional de la Paz. Muchas gracias, y esto es todo lo que consiguieron ellas durante su tiempo en el protectorado de Marruecos, que consiguieron varios hospitales, dispensarios, y hasta 1958 hay constancia del centro Gota de Leche. En los dispensarios ellos les llamaban las clínicas contra el analfabetismo sanitario, donde ayudaban a las personas a mejorar sus hábitos de higiene, de nutrición, hacían campañas de vacunación y cuidaban de la salud de las personas indistintamente de la clase social. Muchas gracias. Me emocionan estas mujeres. Está emocionante. Qué emocionante. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre si la decidió? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario, pregunta? Les he dejado sin palabras. Pues sí, porque además es interesantísimo. Sobre todo es interesante porque es poco conocido. Exacto. Y de hecho, en las escuelas de enfermería de esto no se habla. Y si nos damos cuenta, quitando la escuela de Cruz Roja, que es cierto que se habla y mucho, y sobre todo para los nuevos alumnos, porque las formas de trabajar de antaño están vigentes a día de hoy. Y esto lo hemos visto en la pandemia del COVID. Si queremos rememorar la historia, la pandemia del COVID la podríamos decir que nos retrotrae a Crimea, a Solferino, al RIF, porque eran cantidad de personas que a lo mejor lo único que necesitaban era que tú les hablases. Yo durante la pandemia tuve la suerte de estar en una misión específica y me pasaba todas las noches hablando con la persona por teléfono, quitándoles el miedo. El miedo a partir del 16 de marzo hasta el 4 de abril. Entonces, recordar esto es más o menos vivir aquí. Porque cuando uno ya sabe que dice, bueno, pues es que, vale, pues ya me voy a morir. Porque como no puedo ir ni al hospital ni puedo ir a nada, pues por lo menos que alguien me escuche. Y si alguien me escucha, a lo mejor disminuye mi ansiedad
Y si disminuye mi ansiedad, pues a lo mejor hasta me encuentro mejor y puedo respirar. Exacto. Que era más o menos lo que hacían ellas. A lo mejor la limpieza y el reconocimiento que todos los soldados les tuvieron era porque cuando estaban en un momento crítico y sin medicina, pues a lo mejor, yo qué sé, el cuidado, una mano amiga, que hace que no sufras. Una palabra tiempo. Una palabra. ¿Existe algún tipo de, por ejemplo, en el caso que yo voy a tratar luego en mi conferencia, yo voy a tratar la vida de Isabel Stendhal, y existen registros de las vacunaciones, esos registros los hizo Barnis con una especie de bitácora, donde él recogía hasta los sentimientos que tenían las personas cuando ellos llegaban a las poblaciones más remotas de América. Entonces, ¿existe algún tipo de documento así donde ellas recogían, o si tenían tiempo, la que fuese, recogía el sentimiento, el sentir de esas personas, el alivio de esos militares o lo que ellas hacían en el día a día? ¿Existe? Existe. Está custodiado por el Centro de Documentación de Cruz Roja. Sí, sí. El Centro de Documentación, todos estos datos están sacados del Centro de Documentación de Cruz Roja, existen todas las actas, se custodian las primeras matriculaciones de las enfermeras, o sea, el volumen es muy, muy, muy importante. Existe a nivel igualmente del Comité Internacional de la Cruz Roja, donde la sede está en Ginebra y donde está el centro documental. Y existe. Y cuando uno lee las actas, porque no solo es los sentimientos de estas mujeres, sino los presidentes locales de cada una de las asambleas locales que tiene España, son muy importantes. Yo me he leído las actas por ejemplo, durante la guerra civil aquí en Toledo, y son interesantísimos. Sí. Para echar tiempo, a ver, te tiene que gustar la historia. Claro. Y cuando te gusta la historia, pues es que lo vives y dices, a ver, no he entendido que viene esta letrita, no sé lo que quiere decir. Es apasionante, pero está recogido. La duquesa de la Victoria, en la sede central de la Cruz Roja, tiene un monumento y además tiene un cuadro, y todas ellas para cualquier voluntario de la Cruz Roja es nuestro referente, son nuestros referentes. Aquí en España nuestros referentes son Nicasio Landa. Nicasio Landa, exactamente igual que en la guerra de Erbil, durante la tercera guerra carlista, diseñó la primera camilla que existe, que se llama el mandil Landa. El mandil Landa lo que conseguía es que a través de unos palos y con un mandil que se sujetaba, en vez de llevarlos en volandas, se lo metían ahí y lo transportaban hasta la primera camilla que hubiera, que era una mula o un caballo. Las guerras siempre producen innovaciones en medicina. La medicina siempre va de la mano de la guerra. Todo desastre militar, y todo desastre militar, no, todo desastre de guerra produce grandes avances y sobre todo en la medicina quirúrgica. Yo no se me ocurre ninguna pregunta, solamente darte la enhorabuena por finalizar la institución magnífica. Gracias, Rosa. Abarcando absolutamente todos los aspectos históricos y sobre todo ese recogimiento acerca de la profesión. Agradecerte. Muchas gracias. Sobre todo, enfatiza en la generosidad de estas mujeres, porque eran unas mujeres de clase alta, la gran mayoría. Y entonces prácticamente era un acto generoso porque ellas no recibían remuneración económica. Todavía en esta época la enfermera no recibía remuneración económica. Entonces es un acto totalmente de generosidad y de desprendimiento total.
De hecho, en el Congreso de los Diputados, Indalecio Prieto dijo con relación a estas enfermeras que si la guerra del Rif había dejado a algunos héroes, ese heroísmo había sido el de estas mujeres que sin ninguna remuneración habían ido a la guerra. Y dice textualmente: conozco en esta guerra un heroísmo ante el cual me hincaría de rodillas, y es el de unas damas que, sea cual fuere su alcurnia, una conciencia honrada como la mía no puede pasar en silencio. Eso fue el mayor reconocimiento que se les hizo a estas mujeres en el Congreso. Todos los políticos, todas las personas, a estas mujeres les tuvieron un reconocimiento. A partir de entonces es cuando cambia realmente la forma de ver la sanidad en España. Y a partir de entonces es cuando conseguimos ser un referente. Otra conferencia que daré será en torno a la enfermera visitadora, y ni más ni menos que la enfermera visitadora es la enfermera civil que a la vuelta del RIF pone en práctica todos los conocimientos que tiene, y pone en conocimiento y pone en práctica toda esa sabiduría hasta 1953, cuando cambia nuestro programa formativo y se da por terminada la enfermera visitadora. Pero es muy interesante. La época española entre 1856 y 1953 es el desarrollo de nuestra enfermería como la conocemos actualmente. En ese contexto histórico, todas las órdenes religiosas y todo eso también cobran mucho protagonismo. Claro, mira, aquí, por ejemplo, están las enfermeras de la mano de las siervas de María, las ministras, las hermanas de la caridad, todas estas mujeres, para prestar estos servicios ya tenían que ser enfermeras. Podrían ser de mayor o menor graduación, entonces si estaban en la sala quirúrgica ejerciendo de enfermeras, estaban ellas tituladas y están a la mano, porque igual que la Cruz Roja siempre ha estado de la mano del mundo militar, ha estado de la mano de las órdenes religiosas. De hecho, las órdenes religiosas son las primeras entidades que prestan los cuidados en las instituciones, en los hospitales. De hecho, todo enfermo que estuviese hospitalizado recibía el cuidado de alguien religioso. De hecho, yo creo que las órdenes religiosas dejan de tener presencia en los hospitales españoles cuando entra la democracia. Yo he conocido a mujeres que eran monjas, directoras de centros sanitarios. Lo que pasa es que se cambió la normativa y no podía ser una mujer religiosa directora de un hospital, pero eso ha sido muy recientemente, pues a lo mejor con la Ley General de Sanidad. Eso ya no lo puedo asegurar, pero cabe la posibilidad de que fuese por ese equilibrio. Por 1986, cuando ya se cambiaba y entró en el lugar. ¿Fue por la ley o porque la Iglesia las requería? No, fue por la ley. En el caso de mi país, yo soy de Puerto Rico, y el único y el último hospital que fue dirigido por monjas se llamaba el Auxilio Mutuo. Y hace como 6 o 7 años la Iglesia retiró a las monjas y vendió el hospital. Pero era un referente en mi país de cuidados, porque todas las enfermeras eran monjas, la directora era monja, menos los médicos, el resto todo era personal de la Iglesia.
y era, ya te digo, un referente en todos los sentidos. Y la iglesia la retiró. No se sabe por qué. Retiró y vendió el hospital a manos privadas, por cierto. Porque yo creo que ya se queda todo el cuerpo, vamos a ver, formativo de la profesión enfermera, yo creo. Tienes que ser el 53. Sí, porque ya estaba cometido de calidad. No sé, porque en el caso del auxilio mutuo, ellas eran enfermeras graduadas. Ellas tenían, la obligación, o sea, el requisito que tenía el hospital, era que todas tenían que tener por lo menos una licenciatura en Eran enfermeras, eran auxiliares. Eran enfermeras y además pasaba una cosa. Que hacían los servicios, yo lo he conocido, los servicios nocturnos, los hacían brujas. También. No se llamaban las enfermeras. No sé, de cada enfermera, y hacían Están hablando de países distintos. Sí, pero él está hablando de... Claro, no pasa nada así. Sí, yo he establecido la diferencia. Yo sé que usted está hablando de España, pero en el caso, que fue lo que dije, en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, no, en el caso de Puerto Rico fue posiblemente, yo creo que era que ya le salía el hospital demasiado caro a la iglesia. Entonces, porque esa sociedad, la particularidad que tenía era que le pagaba los estudios a esas hermanas. O sea, cargaba con el costo de la licenciatura, de la maestría o del doctorado, porque todas eran especialistas en su área. Entonces yo creo que, básicamente yo creo que en el caso de la Sociedad del Auxilio Mutuo fue esa. Pero fue una pena porque era un hospital referente, viajaban de muchos países de América Latina a tratarse en ese hospital. Muchas veces se probaban hasta técnicas nuevas de células madres, donde se probó tratamiento de células madres en Puerto Rico fue en el Auxilio Mutuo. O sea, financiado por la sociedad, porque era una sociedad. Y todos los enfermos formaban parte de esa sociedad también. O sea que yo creo que más bien fue por economía en el caso de Puerto Rico, pero fue una pena. Pues si no tienen ninguna pregunta más, como Mercedes ha dicho, no la acompaña dentro de poco. Estamos esperando las enfermeras visitadoras, las estamos esperando como agua de mayo, por Dios. Quedan emplazados a la siguiente charla que nos vaya a Por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su asistencia. De todas maneras, esta conferencia va a formar parte de unas actas que se van a publicar al final del ciclo, para que ustedes puedan leer, porque ella posiblemente amplíe esta información y todas nosotras vamos a ampliar nuestra información. ¿Vale? Muchas gracias. Adiós.